Bueno gente, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden transformar las fotografías hechas con sus teléfonos o sus dispositivos móviles en fotografías que parezcan o que tengan un aspecto más cinemático, cinematográfico o bueno, en fin, este aspecto de película que suelen tener algunas series o algunas producciones que vemos por allí en internet. En esta primera parte vamos a ver específicamente el uso de Lightroom para el tema tanto de la iluminación como del manejo del color para conseguir los resultados que estaréis viendo en pantalla. Entonces pues sin más preámbulo vamos a empezar. Bueno, una vez seleccionada la imagen que vamos a trabajar, lo primero que hago es recortarla a las dimensiones que necesito. En este caso la estoy recortando en una dimensión de 4/5, que es la resolución para Instagram, en formato vertical. También, aparte del recorte, otra de las cosas que suelo hacer es enderezar la imagen. Parece un cambio pequeño, pero es algo que hace bastante la diferencia en el resultado final. El tema de tener la imagen bien alineada, bueno, que no esté torcida, que el sujeto, que en este caso digamos el sujeto principal pues podría ser el camión, quede bien en el centro. Eso ya le da un plus y son cambios como muy sutiles que al final sí se notan. Vale, pues una vez recortada y ajustada la imagen, vamos a empezar tocando el tema de la iluminación. Y antes de pasar con la modificación o el ajuste de los valores, hay algo importante que debo resaltar, y es que nunca copiéis los valores tal cual. Digamos, cada fotografía tiene una iluminación distinta, está tomada en unas condiciones de luz muy diferentes, y si vamos a copiar digamos exactamente o a replicar los valores exactos que está poniendo o que está aplicando otra persona en su fotografía, pues no vamos a tener los mismos resultados o los resultados que esperamos. En el caso de la fotografía cinematográfica, evidentemente hay muchos estilos, muchas formas digamos de transmitir pues la idea a través de la luz. Pero en líneas generales, y por lo menos para el caso en el que lo estamos aplicando, lo que queremos es una iluminación más plana en cuanto a las altas luces y a las sombras. Entonces, para ello lo que hacemos es subir las sombras y bajar las iluminaciones y los blancos. En esta imagen en particular que estoy editando aquí, pues algo de lo que me llama la atención digamos es la atmósfera que se genera, sobre todo en la parte del fondo con la neblina. En la parte izquierda también se ve un poco como el destello del sol. Como podéis ver, pues en este caso lo que sí he hecho es bajar bastante el tema de las iluminaciones y los blancos, porque como repito, lo que quiero es destacar digamos la neblina que se ve en el fondo. Pero el tema de las sombras al final no lo he tocado mucho porque considero que está bien así. Y ahora sí, pasando a un aspecto que es mucho más importante y más determinante, yo diría que esto es el tema de la claridad y la textura. Mucha gente suele pensar de manera equivocada que el hecho de que una foto tenga más textura o más claridad o más definición hace que la fotografía sea mucho mejor. Y resulta que en fotografía o en el estilo cinemático, la imagen de por sí suele ser una imagen muy suave. Entonces, como podéis ver aquí, lo que yo he hecho en este caso es bajar tanto el parámetro de textura como el de claridad. Con esto lo que vamos a conseguir, como os decía, es que la imagen se vea mucho más suave, mucho más limpia, y que no parezca como una imagen con una resolución forzada. Y por último, el valor de borrar neblina es algo que no suelo tocar mucho. Y por otra parte también quise reforzar esta idea de cálido digamos, con la temperatura, subiendo un poco la temperatura, no mucho para no abusar tampoco del efecto, porque no queremos que sea una fotografía cálida de un día súper soleado. Eso no es lo que buscamos, así que en este caso simplemente le puse un +2 y ya con esto terminamos digamos el tema de la iluminación. Como podéis ver ahora en pantalla, pues estaréis viendo el cambio entre el antes y el después, que aún sin haber tocado todavía nada del color a profundidad, ya podemos ver pues un cambio bastante notable en lo que es digamos las sensaciones que nos puede transmitir la fotografía. Antes de pasar con el siguiente apartado, que es el tema del color, vamos a ajustar también lo que es la curva de tonos, que con la curva lo que hacemos es trabajar de una manera mucho más precisa el tema de las luces. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, y que se suele hacer mucho en este tipo de fotografía cinemática, es hacer la famosa S, ¿no? Que se conoce pues en fotografía como esta curva que tiene un cierto declive tanto en las zonas altas, en las zonas de iluminación,
como en las sombras, para conseguir un efecto más plano en estas zonas, digamos, para que los blancos, que son totalmente blancos, no aparezcan quemados en la imagen, y para quemar, por el contrario, las sombras, que las sombras no sean un negro profundo, un negro total, sino que tengan cierto color grisáceo, ¿vale? Esto se consigue muy sencillo, dividiendo la curva en 3 puntos principales y luego arrastrando las esquinas, tanto superior como inferior. El primer apartado que vamos a tocar en el tema del color es la calibración. Esta herramienta es muy poderosa porque lo que nos permite es ajustar la tonalidad exacta de cada uno de los colores de nuestra imagen, en caso tal de que tu imagen tenga unos colores que no son muy fieles o muy cercanos a la realidad. Esta herramienta, una vez más, es muy personal, digamos, el tema de los parámetros que ajustes, porque va a depender mucho de los colores que tenga tu imagen. Pero para que tengas una guía, lo que buscamos siempre en fotografía cinematográfica, sobre todo los rojos, vayan hacia unas tonalidades más anaranjadas. Por otra parte, el tema de los azules, la intención es llevarlo un poco más hacia tonalidades aguamarinas. Y por último, el tema de los verdes, tenemos que tratar de llevarlos hacia tonalidades más amarillentas. En el tema del mezclador de colores, o HCl como se conoce también, lo que vamos a hacer es complementar el tema de la calibración de los colores que hicimos anteriormente. Acá podemos jugar, como os decía, un poco más con ese look o ese, digamos, ese estilo que queremos plasmar en nuestra imagen. En este caso he restado -5 al tema de los rojos, porque quiero que las luces en particular de tanto del camión como del automóvil que hay a la izquierda pues tengan más protagonismo, ¿no? Luego el tema de los naranjas los he dejado igual porque no hay naranjas pues presentes en esta imagen. Y luego el tema de los amarillos, que es algo muy importante, digamos que es el color, uno de los colores más presentes en esta imagen, sobre todo en el tema del cielo, de la neblina, los he llevado hacia una tonalidad más verde. En este caso he decidido llevarlo hacia tonalidades verdes porque quiero transmitir también como esta sensación de un escenario posapocalíptico, ¿no? Que lo podéis ver, digamos, en producciones relacionadas con Chernobyl o bueno, este tipo de películas. Luego el tema del verde, sí que he bajado bastante el tono hasta un -89, porque no quiero que los verdes se vean azules, sino que vayan como en juego con la escena, así que los he bajado para que la vegetación, sobre todo la que hay en la parte derecha, sea un poco más amarillenta y vaya en juego como con la iluminación que está reflejando la neblina. Luego el tema de los aguamarinas, en este caso no tenía mucha relevancia, también los bajé hacia el verde para que vayan más acordes con la iluminación que quiero plasmar en esta imagen, que como ya veis va a inclinarse hacia las tonalidades verdosas. Entonces tanto en el agua marina como en el azul lo que busco es llevarlas pues más hacia este tipo de tonos, ¿no? En este caso pues no hay azul muy presente en la imagen, a excepción de la parte trasera del camión y del automóvil, donde sí podemos ver que hay pues cierto cambio. En este caso pues como os decía al principio, las tonalidades aguamarinas es una tonalidad que está muy presente en los colores, digamos, del cine, de las producciones cinemáticas, así que lo llevamos hacia el aguamarina, en este caso hacia un -67. En muchos otros casos no hace falta bajarla tanto, tienen que ver lo que necesita su fotografía, vuelvo y repito. Luego los púrpuras y los magentas son dos colores que prácticamente no tienen ningún uso en esta imagen, y en la mayoría de imágenes son los colores que menos se utilizan, a no ser pues que hayas fotografiado o sacado una escena donde haya flores de este color, flores violetas, o bueno, donde digamos que el magenta o el púrpura sean los colores principales de la toma, ¿no? Vale, pasamos ahora con el tema de la saturación de los colores una vez ajustado el tono. En este caso el rojo, le he subido un poco la saturación para ganar un poco más de fuerza en lo que son las luces de los autos, que quiero que sea un elemento que destaque un poco más.
Y luego el tema de los naranjas lo he llevado a un -70 porque es una tonalidad que no me interesa en este caso que aparezca. Luego un color que sí he resaltado bastante es el amarillo. En este caso lo he llevado a una saturación de +41 para que la neblina tenga un poco más de calidez, porque como os digo, el sol está también presente y queremos resaltar pues la presencia de que a pesar de que había neblina, pues también había sol. El verde y el agua marina no los he tocado casi nada. Y por último el azul sí que lo he llevado a un -47 porque no quiero que esté muy presente o que sea el color principal de nuestra imagen, simplemente que tenga una presencia muy sutil pero que no sea lo más llamativo o lo más representativo. Por último, el púrpura y el magenta también he bajado la intensidad para que tengan también mucho menos protagonismo. Vale, por último en el tema de la luminancia no he tocado casi nada. Estos son valores que no se suelen tocar mucho a no ser que quieran resaltar algún elemento en específico. En este caso los he dejado así como estaréis viendo en pantalla, pero no he tocado mayor cosa. Así que vamos a pasar rápidamente con el último apartado, y yo creo que este es quizás uno de los más importantes de todos, que es el tema de la gradación del color. En resumidas cuentas, la gradación del color lo que hace es añadir una tonalidad de color a diferentes zonas de luz de la imagen. Lo que queremos con la gradación de color es, por una parte, añadir una tonalidad azul a las sombras, que es una tonalidad también que se suele ver mucho en películas de cine. En esta ocasión vamos a ir a una tonalidad del 218, 220 aproximadamente. Y luego, antes de ajustar el tema de la saturación, lo que yo suelo hacer es jugar con los valores de fusión y equilibrio. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para indicarle a la imagen qué zonas de la fotografía son sombras o son consideradas como sombras. Entonces, entre más ajustemos estos valores, pues vamos a ver que la presencia del azul va a aumentar o va a disminuir. Y una vez ajustados estos valores, ahora sí procedo a ajustar la saturación, llevándola en este caso a un 58%. Vale, al final así es como ha quedado el tema de las sombras. Vale, y en el tema de las iluminaciones he hecho algo muy particular en esta imagen, y es optar por una tonalidad más agua marina. Y pues al final este es el resultado que conseguí. Luego de esto, lo que hice fue llevar la imagen a Photoshop y terminar de hacer algunos ajustes. Las ediciones que luego se hacen desde Photoshop las podríamos dejar para otro video, para no extender este mucho más y no llenar tanto de información. Este es el resultado final que conseguí luego de los ajustes en Photoshop, y este es el resultado luego también aplicado a otras imágenes utilizando estos mismos ajustes. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, ya saben que pueden estar pendientes a mis futuras actualizaciones, donde seguiremos viendo más sobre el tema de fotografía, manejo del color. Si les interesa que trate de algún estilo en particular, pueden dejarme en los comentarios y lo analizamos y lo podemos ver en un próximo video, ¿vale?